Un saludo, estimados hermanos. Mi nombre es José Montoya. Fui coronado en el Orisha Sangó el 5 de agosto del año 1959. Me llamo Obaife en Corona. Igualmente fui jurado en Palomonte 3 días antes de coronar Changó, el 3 de agosto de 1959. Y hasta la fecha, desde el año 1976, hoy 5 de febrero del 2023, tengo 336 ochas coronadas y 7.779 ahijados jurados en Palomonte. Por ello, para mejor entendimiento de toda esta verdad que está escrita incluso y aparece en los archivos de las grandes universidades del mundo y en las enciclopedias de la historia del mundo, usted debe de ir a nuestro canal de YouTube, a los playlists, y buscar en ello Imperio Doyo, su historia y fundación real, no los mitos. El Imperio Doyo en África se fundó de igual forma que se fundaron las ciudades que los conquistadores que llegaron a las Américas lograron colonizar. Cito a América como ejemplo de conquista de los hombres y el dominio de los aborígenes. Cuando nosotros vayamos a adorar una fe espiritual para conocer qué estamos adorando, primero debemos de documentarnos en la verdad de su origen. Y no de las palabrerías de aquellos que no basan sus prédicas y doctrinas en el verdadero fundamento y en la esencia de la fe, la religiosidad, la adoración. Un ejemplo de un cristianismo es no ser buen cristiano porque no lee la Biblia desde su origen. Ya que ignorar el Viejo Testamento, claro, es ser cómplice de los inventos. Así se trate del primer testimonio, inclusive hasta de un invento, si fuera el caso. Hoy día los practicantes de las religiones cubanas, a las que llaman Yoruba y Bantú, pasan por ese tormento de confusión, al mistificar más aún lo místico original. Porque las creencias de las creencias africanas, valga la redundancia, están dotadas entre la verdad espiritual y lo místico. Igual es el costumbrismo o la cultura. Si buscamos mitos o vamos a buscar mitos en la humanidad, esta está plagada de ellos. Pero si verdaderamente buscamos salvación real en lo espiritual, igual la humanidad está plagada de mentiras. Por tales razones y mucho más, comenzaremos hoy a ampliar la verdad sobre las creencias ancestrales africanas hasta llegar al Imperio Doyo, que fue donde realmente comenzó la liturgia y la creencia, en lo que hoy día no es ni semejante incluso a lo original. El Imperio Doyo es la cuna de las religiones yorubas y bantú. Fue donde se inventó, podemos decir, o se descubrió la práctica de las religiones africanas nominadas yorubas y bantú. Y si digo que fue que se inventó, simplemente me estoy refiriendo a que fue donde se descubrieron misterios espirituales. Y fue precisamente que durante tiempos y décadas pues se edificaron algunas personas que vivían ahí y formaban parte de ese reino o de lo que era la congregatura más alta. Entonces comenzaremos esta segunda etapa de enseñanza. Hoy comenzaremos precisamente por el Alafin y lo divino. Recordemos que Alafin era el rey de quien estuviera ahí. Era el rey de Oyo. Y lo divino era la combinación entre lo real, material, místico y espiritual. Y los detalles que están escritos igualados en la historia de la humanidad y su desarrollo. Eso es lo que nosotros vamos a estar hoy analizando. Ahora, claro está que si es su voluntad continuar adorando el mito y la mentira, pues usted es libre de hacerlo. Ese es su derecho. Porque hasta el derecho al masoquismo ideológico se debe respetar en la humanidad.
pero lo que sí no debemos permitir es que el masoquismo afecte a los que buscan la salvación en nuestra fe. Porque adorar el mito es adorar la mentira. Y eso es lo que hoy abunda, hoy en día en las Américas. Y todo surgió precisamente, toda esta gran mentira secundaria. Cuando me refiero a secundaria, pues es la segunda parte de la historia, precisamente en Cuba. Y no tanto en otras grandes ciudades o países de América, en el que por lo menos conservan un poco más la adoración, la respetan más y la conservan un poco más original, como es el caso de Brasil. Y claro está que dentro de todo esto está incluido lo que se llama la magia, el brujo, que es la parte más importante de todo esto, porque la adoración a lo espiritual y al espíritu comenzó con personas dotadas de ciertas gracias espirituales que tenían el control y el conocimiento de dominar al espíritu. Así que entonces comenzaremos hoy por Alafin, el rey. No obstante, recordemos que cuando ustedes terminen esta serie, vayan al principio de mi video, desde el primer video, y comiencen a verlos todos y entenderán todo esto, pero ya más detallado. Porque yo me he encargado de detallar todo primero antes de llegar a esta verdad. Bueno, Alafin es el rey. Entonces, ya como lógico, le digo y recalco que hemos hablado en videos anteriores y cómo se fundó el reino de Oyo. Pero hoy continuaremos con la cultura del reino y con sus mandamientos religiosos y cómo surgió la religiosidad y la adoración a los dioses. Y incluso cómo eran definidos los sacerdotes y esos nombres que le han añadido o por los que se conocen. El rey en realidad era considerado como un representante del mundo de los espíritus. Estamos hablando del rey de Oyo, el Alafin, el que estuviera ahí. Incluso hasta existían subreinos, que también esos reyes eran también considerados como representantes del mundo de los espíritus o de los espíritus. Era como la máxima autoridad, representando esos misterios. Entonces, como tal, se exigió que se dedicara a la adoración totalmente a lo que es el Orisa. Entonces, el Orisa en realidad no eran los espíritus todos, sin nombres específicos. Eran simplemente espíritus. Y cada uno de esos espíritus pues habitaban en un sitio determinado. Y entonces ellos adoraban al Orisa. El Orisa era el espíritu. No importa el nombre. Entonces, la opinión del gobernante de divino se solidificó a través de varios rituales y de festivales religiosos y esas cosas que se fueron llevando a cabo. Y fue guiado también espiritualmente por un sacerdote principal que fue tomado en cuenta, que a veces fue denominado, por ejemplo, como que era un babalawo o babalawo. Babá significa padre y awo es, ejemplo, la adoración al oráculo, a la adivinación, y a través del cual se puede ver una clara visión para el individuo o la nación, en ese sentido. Pero en realidad babá significa gran y no padre. Si bien, ejemplo, no se requería que el sumo sacerdote perteneciera al consejo del rey, pero sí estaba a la entera disposición del rey, en este caso el Alafin. E incluso podía ser convocado o llamado en cualquier momento para que brindara asesoramiento espiritual, el que fuera, tanto al rey como al conglomerado. Entonces se pensaba que el babalao estaba en comunicación directa con los espíritus, que era el Orisa, como dije anteriormente. Entonces, y que, ejemplo, su consejo, el consejo de ese babalao, estaba cargado de conocimientos divinos. Pero nótese que babalao era
cualquiera aquel que estuviera cargado de conocimiento espiritual. Y nunca se habla de ninguna ceremonia que haga el babalawo. Como que hay que hacer este rito, hay que hacer aquel otro, o ese costumbrismo y esos ritos que ustedes están viendo hoy en día. El babalawo era algo divino que nacía con ese don. Y entonces demostraba su don adivinatorio. Y por lo tanto, llegó un momento que el reconocimiento a esa persona pues se llevaba a cabo a través de algún tipo de ritual simbólico que se llevaba a cabo, por ejemplo, en el reino o en la tribu o en un lugar determinado, donde participaban los creyentes. E incluso hasta él mismo lo podía convocar para hacerlo saber. Entonces, las funciones legislativas del Imperio de Oyo, como ejemplo la estructura del gobierno y esas cosas, estaban nominalmente en manos de Alafi. Y en ellos tenía una tremenda influencia de Oyomosi, que es la misma estructura, también se ve en las funciones ejecutivas del gobierno. Pero el Alafin también fue asistido, en ejemplo, en las ejecuciones de las leyes y los funcionarios del palacio, que en ese momento gobernaban junto con él. Entonces, incluso note algo, que muchos de ellos, de esos funcionarios del palacio, eran esclavos. Mire cómo usted puede entender eso. Que eran funcionarios del palacio y del gobierno y a la vez eran esclavos. Y estas poblaciones solamente podían ascender a unos pocos miles, porque el imperio era muy extenso y cogía otras tribus, otras ciudades, así a grandes distancias. Pero existía lo que era la central, por definirlo así. Entonces, con respecto a esa función, podemos decir judicial del Imperio de Oyo, entonces Alafi, el jefe, el rey, a la misma vez él actuaba y hacía su papel como si fuera el juez supremo. Y fíjese que solamente él escuchaba los casos que tenía que ventilar después de que los reyes menores o los jefes locales resolvieran las disputas. Es como si fuera el Tribunal de Apelaciones, o podemos decir como la Corte Suprema, ejemplo, de los Estados Unidos, pero en las manos de un solo hombre y no de un conglomerado. Nosotros estaremos hablando de todo esto y cómo realmente es que se llevan a cabo las liturgias de nuestra fe, de nuestras prácticas, de nuestra religión, para totalmente y completamente destruir el mito, sacar fuera la mentira y que las personas dejen de seguir siendo afectadas. Y como es lógico, recalco que si usted quiere seguir viviendo esa mentira, pues ese es su problema. Hay quienes les gusta eso. Y yo, al que le guste eso y quiera seguirlo llevando a cabo y recibiendo todo ese castigo, pues bueno, le deseo las mejores de la suerte. Y ejemplo, nosotros estaremos hablando de cómo fue que surgieron las deidades. Brevemente, en el caso ejemplo de Changó. Changó era hijo del primer Alafi que existió. Y no era un dios ni era nada de eso. Era un guerrero, un general. Del primer hijo, del primer Alafi, que fue Oranjan. Por ejemplo, en el caso de Oranjan, recordemos que Oranjan era hijo de Oduduwa, que era musulmán y vino a sincretizar la fe de esas tribus, trayendo lo que era la filosofía o la doctrina musulmana o árabe. Y Oranjan realmente fue el que fundó el Imperio de Oyo. Ya existe por ahí un video que yo hablo exactamente de cómo fue que pasó y cómo fue que surgió eso. Y recordemos que Oranjan recibió el secreto del brujo para poder
encontrar el lugar exacto y establecer o montar el imperio de Oyo que él fundó. También recordemos que Changó fue en su momento también fue un rey y que también fue destituido, fíjese, para que note. Eso está en la historia, no es que yo lo estoy inventando. Porque existían disputas y conspiraciones entre todos estos individuos que eran horribles, eran sangrientos y guerreros. Nosotros hablaremos más profundamente más adelante de quién era realmente Changó y cuál fue su función. También quién fue Ogún y su liturgia y su función. Quién fue Orunmila y quién es realmente Orunmila, que es el papel jugado, que están muy lejanos de lo que hoy en día están predicando. Entonces, cuando se fundó el imperio de Oyo, con los siglos, las décadas, fueron estos individuos, estos guerreros, fueron deidificados como miembros de la familia real de Oyo y que ellos se consideraban que tenían poderes divinos. Y por lo tanto fueron deidificados y entonces se comenzó la adoración a ellos. Entonces comenzaron a adorar al rey Oba, Changó. Entonces de ahí es donde vienen, entonces comenzaron todos los mitos. Ahí es donde se incorpora el mito, donde comienzan a mistificar la presencia espiritual directa de Changó, que realmente sí existió como una persona, un guerrero que tenía defectos y virtudes. También entre ellos existían no solamente las rivalidades, sino las traiciones. Y hasta la fecha, ejemplo, hasta la existencia de Obatalá, que fue rey, solamente se nombraron y se nombraban y se adoraban a 3 orishas. Y entonces después se incorporó un cuarto orisha que fue Orunmila. Pero quienes fueron los primeros fue Changó, fue Ogún y fue Obatalá. Pero también tomó su lugar Oduduwa, también que fue mitificado. Y también Oranján, que fue mitificado y reconocido como el primer Alafi. Y en este caso, nótese que no se hablaba ni se nombraba, y en la historia está el nombre de ninguna otra deidad de la que ustedes conocen hoy en día. No se hablaba ni de Ochun, ni de Mayani, ni de ninguna personalidad de esa. Aunque sí existieron y después fueron deidificadas. Como es el caso, ejemplo, de Oyun y su historia, que ella salvó su pueblo de verdad, no de mentira. Pero simplemente Ochun tuvo que sacrificar podemos decir, su principio para poder salvar a su pueblo porque fue castigado. Y existe un video donde yo hablo realmente de Ochun Ayobo, que Ochun era una princesa y lo que sucedió en este caso. Entonces a partir de todo eso fue que surgió la fe y la creencia, pero fíjese que no se estaba adorando un mito, sino se estaba adorando al espíritu. Pues recuerde que cuando usted ya cae en lo que es lo espiritual y usted está adorando lo espiritual, caiga quien caiga, automáticamente usted está adorando un poder. Así se trata incluso hasta de un pordiosero que murió y usted lo quiere adorar después de la muerte. Lo único que ese pordiosero no tiene ninguna virtud más que el de la miseria. Y si usted adora a ese pordiosero y lo deidifica y lo adora como espíritu, porque si es un espíritu, pues recuerde que usted está adorando a la miseria. Y entonces encima de eso le añaden lo que es el mito y la mentira, entonces se convierte en más miserable todavía. Y esta gran mentira de la forma en que han destruido nuestra religión, como se destruyó el templo de Oyo, o destruyeron el templo de Oyo, nosotros tenemos que tratar de salvarla. Ahora, sepa algo, que lo que ocurrió en aquellos tiempos no fueron muy lejanos, fueron en el siglo XIII y XIV después de Cristo, y que
todo esto en realidad se convirtió en un imperio que fue destruido por los mismos lugareños, los corruptos, los mentirosos, los que comenzaron precisamente a desvirtuarlo todo. La fe, incluso hasta la cultura. Fueron los mismos miembros del reinado de Dios, que estaban en la alta jerarquía. Y después, basado en todo este desastre que no estaba conveniendo, no convenía a los ingleses, porque estaba trayéndole lo que se llama problemas con lo que ellos se suministraban de esas personas, pues entonces vinieron los ingleses y los acabaron de rematar. Eso está en la historia universal. Y esto mismo se ha estado ocurriendo a partir de que los esclavos comenzaron a obtener su libertad de diferentes formas en Cuba, ejemplo, que es de donde surge toda esta creencia y toda esta liturgia y todas las mentiras que están metiendo aquí. ¿Por qué? Porque escaló la corrupción y escalaron las rivalidades, los inventos. A tal punto, fíjese que igual que el imperio de Dios fue destruido, su estructura y su espiritualidad, así ha sido destruida una vez más nuestra fe. Y es como si la historia se repitiera. Pero bueno, hoy en día contamos con mucha tecnología y muchos medios de defensa de lo que nos podemos valer y entonces hacer que esta religión tome su lugar. Y estamos hablando de medios de defensa de todo tipo, tanto legales como personales. Entonces estaremos hablando de lo que está escrito en la historia realmente y principalmente el poder del brujo. El brujo, a eso que ustedes le llaman palero, mayombeo, que fue de verdad el que de principio dominaba toda la fe en el reino de Dios. Y estaremos hablando de cómo Alafín, que gobernaba entonces, el Alafín gobernaba en ese momento, pues conspiró, y después extenderemos esto más. Yo le voy a decir el nombre del Alafín en ese momento y todo lo que ocurrió bien con detalle. Pero ese Alafín conspiró con otros reyes y otros sacerdotes a los que le llamaban Babalao, que Babalao era, ya les dije, cualquiera que tuviera la espiritualidad y estuviera reconocido así, pues conspiraron para destruir al brujo, porque sus poderes e influencia, y era un brujo en específico, fíjese, tenía nombre y figura, y yo, claro está que los voy a estar mostrando ya en video, en vivo, yo hablando y no así en audio. Porque esto es más bien como una introducción, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, los brujos eran tan influentes y ese brujo era tan grande que no le convenía al reino, incluso ni al mismo Alafín, ni a nadie. Pues se le comenzó entonces una conspiración contra ese brujo, al que se le comenzó a calumniar y se le empezaron a adjudicar cosas horribles. Y comenzaron entonces tanto los Babalao en ese momento, como el mismo Alafín y los reyes, a tratar de buscar la forma de ver cómo era que destruían a ese brujo y cómo era que lo podían destronar y que lo pudieran ejecutar sin que hubiera una rebelión del pueblo. ¿Por qué? Porque todo el mundo temía a ese brujo y lo obedecían como el más grande de todo. Incluso era quien dominaba y controlaba la fe en el Alafín. Recordemos que el brujo fue el que le dio el secreto al primer Alafín, a Oranján, para poder lograr descubrir la entrada al inframundo y dónde tenía que establecer el reino de Dios, dónde lo tenía que edificar. Por eso eran tantos los poderes que tenía el brujo. Pero una vez concluida y materializada, podemos decir, ya que ya se llevó a cabo la conspiración y dio resultado, pues arrestaron o cogieron al brujo, le hicieron un juicio sumario rápido y se lo mandaron los reyes menores y se lo mandaron a Alafín, y Alafín lo mandó a ejecutar. O sea, mataron al brujo. Pero no contaban con que el brujo tenía un poder tan grande y una fuerza de convocación a los muertos, a los espíritus y a todo lo sobrenatural, que el brujo, antes de que fuera ejecutado, le tiró una maldición a todo el pueblo de Dios.
o al imperio de Oyo, y a todos los que creyeran en esas prácticas y creyeran en la conspiración que decían en contra de él. Entonces, cuando él lanzó esa maldición, pues ocurrió que ahí comenzó la destrucción y la caída del imperio de Oyo a partir de ese momento, y ya no habían pasado 3 años, por citar ejemplos, fue muy rápido, pues ya el imperio de Oyo no existía y había sido destruido totalmente, y todos los que conspiraron, y todos los reyes, y todos los que tenían poder en el imperio de Oyo fueron ejecutados por los invasores, por los que se colaron allí, hablando públicamente, y le dijeron, se acabó lo que se daba aquí. La maldición que lanzó el brujo llegó incluso a ser tan fuerte, tan influyente, que logró que los que destruyeron el imperio de Oyo, que fueron los ingleses, los remataran, pues llegaran y no dejaran títere con cabeza. Entonces los que quedaron en aquellos que fueron convertidos, y antes y después de la caída del imperio de Oyo llegaron como esclavos a las Américas, pues entonces esos adoraban a esas deidades que ya eran populares y conocidas, y todas las deidades que en ese momento ya estaban reconocidas como espíritus superiores. Y entonces con ello también creció la fe, pero a la vez que creció la fe en Cuba, basado en la creencia que trajeron los esclavos, también con ello creció la mentira. Porque la verdadera fe y creencia fue totalmente y ha sido desvirtuada 100%. Por eso que, señores, a partir de hoy estaremos aprendiendo de la verdad, de lo que está escrito y está guardado entre las escrituras y la historia de los antropólogos, esos historiadores famosos, investigadores de la humanidad, las grandes universidades, y lo que es la historia universal. Y no vamos a estar hablando solamente de nuestra liturgia, de nuestra práctica, sino de la verdadera fe y de cómo sucedió y cómo fue que esto de verdad se practicaba. Y no de la mentira que hoy en día se está viviendo y se le está afectando a todos. Vamos, señores, a adorar la verdadera fe y la liturgia. Y nosotros contamos con ella. Yo cuento con ese conocimiento. Independientemente de que cuento con el conocimiento espiritual dotado por Dios, Olofi, Alá o los Dumares. Porque me he dedicado durante toda la vida a buscar la verdad. Y la encontré hace mucho tiempo. Simplemente lo único que he hecho ya últimamente cuando comencé mis videos fue comenzar a predicarla. Y señores, solamente la originalidad, traducido a la lógica o con la lógica de lo que es la adoración al Espíritu y todo su esplendor y sus misterios, es lo que único verdaderamente salva. La mentira no salva, la mentira destruye. Y usted hoy en día está adorando y está creyendo en una gran mentira. En una gran mentira que inventaron los cubanos. En una gran mentira que viene acompañada de desastres, guerras, invasiones, rivalidades. Y nosotros tenemos que directamente adorar lo que es verdaderamente la existencia de la esencia del Espíritu en todo su esplendor. Y sí comenzó con el imperio de Oyo. Pero una vez que comenzó con el imperio de Oyo y se levantó ese imperio y ya se solidificó y ya era ya un imperio al fin, pues entonces donde comenzaron las rivalidades y donde comenzaron las conspiraciones. Y así fue como sucedió. Lo que un día se trajo al continente americano y se comenzó a fundar con una fe sólida y fuerte, asimismo fue comenzando a ser destruida de la misma forma y de la misma manera en que comenzó la destrucción del reino de Oyo. Entonces, como si estuviera destinado a ser destruido eternamente, siempre que las personas sigan adorando la mentira. Y nosotros simplemente estamos aquí para predicar, consolidar en el reino de Oaife
la verdad de nuestras prácticas, y yo no traigo ninguna verdad absoluta. La única verdad absoluta que yo traigo es la que está escrita, es la historia, independientemente a cualquier tipo de virtud que yo tenga dada por los espíritus y por la voluntad de Dios. Así que no se pierdan mis próximos programas, tanto en sonido o en video presencial. Que Dios, Olofin, Alá, o los Dumares que sí existen, y todos los espíritus superiores, Orisa, que así como dice Orisa, es como se llama. Nosotros le ponemos la che, la cha, le decimos orichas, pero los Orisa, que son los espíritus, eso sí existe realmente. Y todo aquel que conozca verdaderamente la historia, avalada a una gracia con la que se nace y no se hace, señores, pues simplemente está dotado de una gran fuerza y una gran espiritualidad para resolver. Pero aquí lo que abunda no hace daño. Dicen eso. Sí hace daño. Lo que abunda sí hace daño. Porque está abundando la mentira, y es la que está destruyendo a la fe, la religiosidad y al creyente en nuestras prácticas. Tengan buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Y no olvide inscribirse en nuestro canal para que reciba todas nuestras notificaciones de los videos que estaremos publicando. Gracias.